Hola a todos, soy Elena, psicóloga de Libera Yoga y hoy vengo a hablar de la rumia. La rumia es un concepto que utilizamos mucho en psicología para referirnos a darle muchas vueltas a un mismo tema sin llegar a ninguna conclusión y teniendo como resultado un mayor malestar, un aumento de estas emociones negativas. Estos pensamientos pueden ser sobre cualquier cosa, pero suelen ser, por ejemplo, sobre situaciones pasadas, sobre errores que hemos cometido, sobre situaciones futuras que nos preocupa que se den, sobre problemas que tenemos, etcétera, etcétera. Y el hecho de pensar durante un largo tiempo, pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser incluso semanas, ¿no? De darle tantas vueltas a este mismo tema, hace que este tema tenga todavía más importancia y nos haga sentir todavía peor. Así dicho, a simple vista, parece que es un hábito que lo único que nos trae son consecuencias negativas. Sin embargo, seguimos haciéndolo, ¿no? Es un hábito de pensamiento que seguimos manteniendo. Y aquí cabe preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué seguimos teniendo este tipo de pensamientos si sabemos que solo nos perjudica? Pues bien, la rumia puede tener diferentes funciones dependiendo de la persona, del contexto y de la situación. Por ejemplo, a veces el hecho de pensar mucho en un problema que tenemos actualmente nos da una falsa sensación de control, ¿no? Una sensación de que estamos buscando soluciones a este problema, de que quizás lleguemos a alguna conclusión y eso nos mantiene pensando en este tema. Es como un pequeño engaño de que hace nuestra propia cabeza, ¿no? De seguimos pensando, bueno, estoy buscando soluciones, ¿qué puedo encontrar? ¿Qué puedo hacer? Sin embargo, este pensamiento se vuelve totalmente ineficaz, ¿no? Porque al final, en vez de estar buscando soluciones o en vez de pensar cómo podemos abordar esta situación, esto nos atasca en ese bucle de pensamientos negativos que lo único que hace es que sintamos más ansiedad, más tristeza, más culpa o cualquier emoción negativa que estemos teniendo con esa situación. En otras ocasiones, por ejemplo, podemos sentirnos culpables por algún error que hayamos cometido o por algo que hayamos hecho mal y entonces nos dedicamos a darle muchas vueltas a esto que hemos hecho, ¿no? A torturarnos, a machacarnos con este error que hemos cometido y esto de alguna manera puede que quizás esté aliviando esa culpa de manera momentánea por sentir que al menos estamos fustigándonos con eso, ¿no? Al menos me estoy sintiendo mal, al menos lo estoy pensando, no me he olvidado, no soy tan malo como pienso. A veces puede tener este tipo de función también. Otra forma muy típica también de rumiar es respecto al futuro, pensando en todas las situaciones posibles que se pueden dar dentro de un tema que me preocupe. Por ejemplo, yo tengo una pareja y tengo miedo a que me sea infiel y me imagino todos los escenarios posibles en los que esto pasa, cómo yo reacciono, cómo lo hace, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto a corto plazo da una pequeña sensación de control, ¿no? De estar preparándome por si pasa, me da un pequeño alivio en el sentido de que, bueno, pues si llega a esa situación, como yo ya me lo he imaginado, parece que yo ya estoy preparada para enfrentarme a ello. Sin embargo, lo que está provocando esta rumia y estos pensamientos es que estemos cada vez más alerta con este tema. Quizás nuestra pareja no nos ha dado ningún motivo para pensar que esto pueda suceder, pero como yo ya me lo he imaginado en mi cabeza y lo he visualizado de una manera bastante clara y lo he incluso sufrido, ¿no? He sentido esas emociones, yo ya tengo ese miedo, estoy más predispuesta a que esto pueda llegar a pasar y esto pueda aumentar mucho esa sensación de ansiedad. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar si estamos rumiando o estamos simplemente pensando? Porque es cierto que a veces podemos darle muchas vueltas a un tema porque estamos buscando una solución, ¿no? Porque es un tema en el que realmente tenemos que pensar y a veces es difícil diferenciar si estoy pensando para llegar a una conclusión o si simplemente me he atascado en ese bucle de pensamientos. Para esto tenemos 3 puntos que podemos tener en cuenta. En primer lugar, estar repitiendo el mismo tema sin llegar a una solución. Es decir, llevo mucho tiempo pensando en esto y realmente no he llegado a ninguna conclusión, no he encontrado ninguna forma de acción ni nada que hacer que pueda solucionar este problema. Por otro lado, las emociones negativas que acompañan a estos pensamientos, ya que pensar en algo que nos preocupa y buscar una solución, ¿no? Un pensamiento constructivo puede tener alguna sensación de incomodidad, incluso alguna sensación negativa, pero no es esta sensación de cada vez me encuentro peor, esto me hace sentir mucha ansiedad, pensar en esto me provoca mucho malestar. Si estamos con este tipo de emociones o de sensaciones, probablemente estemos rumiando. Y por último, fijarnos si realmente tenemos algún tipo de poder ante esta situación, ¿no? Algún tipo de control, porque la rumia muchas veces se suele centrar en cosas que no podemos controlar, ya sean situaciones pasadas, en situaciones futuras o en situaciones que dependen de otras personas o de otros factores. Entonces, si identificamos estas 3 o alguna de estas 3 cosas, podemos diferenciar si estamos rumiando o si estamos pensando.
Entonces, ¿cómo podemos hacer para dejar de tener estos pensamientos rumiativos o al menos para que su frecuencia disminuya? El primer paso es el que acabamos de comentar, identificar que estoy rumiando, darme cuenta de que estos pensamientos no me llevan a ningún lado. El segundo paso es buscar una palabra, una imagen, algo que podamos visualizar o decir que nos haga cortar este pensamiento, pararlo. Por ejemplo, imaginarnos o decir la palabra alto, imaginarnos una señal de stop, una cruz enorme roja aquí. Cada persona puede visualizar lo que más cómodo le sea, lo que más le funcione. Cada uno podemos tener nuestras diferentes estrategias y preferencias y todo sirve. La idea es buscar una cosa que podamos decir o visualizar que nos haga cortar ese pensamiento en seco una vez lo hayamos identificado. Ahora que ya hemos parado este pensamiento, es probable que este vuelva a aparecer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar redirigir nuestro pensamiento, pensando en algo positivo, en algo diferente, haciendo alguna tarea que tengamos pendiente, es decir, intentar cambiar nuestra atención e intentar distraernos en ese momento para que ese pensamiento, esa rumia, no vuelva a aparecer en ese momento. La parada de pensamiento es una técnica relativamente sencilla, pero que al principio puede parecer muy difícil, ya que, como he dicho, estos pensamientos tienden a volver a aparecer. Entonces, la clave para poder controlar esta técnica y que realmente sea útil es la práctica. A medida que vayamos utilizando esta palabra clave o esta imagen que nos saque de esos pensamientos y nos redirijamos hacia otra actividad, nos irá siendo más fácil aplicar esta técnica y, por lo tanto, es más fácil que consigamos disminuir esta rumia y que no tengamos tantos pensamientos negativos y, sobre todo, que consigamos no atascarnos en ellos, para así no generarnos tanto malestar como hasta ahora.